Eh, Queremos darles una calurosa bienvenida y agradeciendo este espacio que junto con el equipo de ETAP y la CLAR lo hemos sentipensado literalmente acerca de Víctor Codina como ese teólogo, amigo, hermano, maestro, que ha caminado entre Europa y Latinoamérica. Concretamente ha estado más de 45 años en Bolivia, compartiendo su conocimiento, sobre todo su modo de compartir conocimiento y de hacer teología. Un hombre sencillo, un hombre humilde, muy consciente de que el espíritu actúa desde abajo, de que el espíritu actúa donde quiere, como quiere, en total libertad, e invitándonos siempre a que podamos tener presente la mano de la cristología y la mano de la neumatología. Y desde las dos poder trabajar con equilibrio, con armonía y en escucha a los distintos pueblos. Les cuento que en su libro Diario de un teólogo del posconcilio, él cuenta su primer acercamiento a la CLAR en 1983, el 22 de enero, dice: he participado en Cochabamba en un seminario de la CLAR. He quedado satisfecho, un equipo interesante de gente buena y abierta, con ganas de trabajar. En medio he tenido una conversación sobre Mariología con Monseñor Aubry, un obispo muy interesante. Los dirigentes de la CLAR me dicen que sería interesante que en Bolivia se hiciera una reflexión teológica para acompañar al pueblo y a la iglesia en su caminar. Y este teólogo del posconcilio, Víctor, después escribe un libro que se llama Sueños de un viejo teólogo, donde nos va contando cómo la iglesia va en camino, ¿no? Pero cómo que a cierta edad se da la libertad de poder compartir públicamente sus sueños. Y lo hace de manera muy directa, muy sencilla, muy humana. Y uno de sus sueños que inspira, y creo que nos sigue inspirando como iglesia, dice: sueño con un discernimiento espiritual que conduzca a un mutuo enriquecimiento espiritual y eclesial, a una integración entre cristología y neumatología, tanto a nivel teórico como práctico y pastoral. Sueño con que por encima de todos los carismas reine la caridad. Y también hemos escogido que la presentación de esta revista sea hoy 15 de agosto, haciendo memoria de que él ha vivido tanto tiempo en Cochabamba, a quien con mucho cariño llamaba la yacta, ¿no? Yacta es el nidito, el lugar que te acoge, de donde eres parte, pero también donde te hacen parte. Y hoy se festeja la fiesta de la Asunción. Aquí en Cochabamba le decimos la fiesta de Ucupiña, porque está situada precisamente en un lugar que está lleno de piedras, donde se celebra la posibilidad de un nuevo año agrícola que esté lleno de bonanza. Y en este día, así como él ha compartido todos sus conocimientos, toda su capacidad de ser y también de hacer, queremos compartir sentipensares escritos en esta revista, porque de cierto modo también es un nuevo inicio de otro ciclo de hacer teología desde distintos lugares teológicos, con la esperanza de que haya una bonanza dentro de este ciclo de teología, en esta primavera eclesial, como él decía. Entonces, es por eso que hoy hemos elegido como el día para lanzar esta revista. Y quisiéramos seguir con una oración. Tacho, si estás por ahí, por favor. Sí, Tania, sí, ya estamos disponibles entonces también para este momento de oración. Queremos hacer memoria de Víctor, el hermano, el amigo, el teólogo que sueña. Queremos invitarlos a que nos dejemos habitar
por este rostro. El rostro del hermano que nos enseñó que el reino acontece desde abajo, a ritmo de evangelio y en fidelidad creativa. Vamos a un momento de silencio que nos permita acoger esta sonrisa de Víctor, esta vida nueva del hermano con el que compartimos tantos caminos, de ese hermano que nos enseñó a mirar al margen, a la orilla, a la frontera, donde nuestro Dios se sigue encarnando y nos sigue invitando al más de la ofrenda, de la radicalidad. Y vamos a reconocer hoy en el número de los dichosos a Víctor. Vamos a dejar que nos resuene este evangelio. Tacho, si tú nos haces el favor de proclamarlo, Tarcisio. Con gusto. ¿Se escucha? Perfecto. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reconozcamos entre las líneas de este evangelio, desde abajo y como un brote nuevo, la vida de Víctor, el hermano bienaventurado por ser limpio de corazón, por caminar con una sed permanente de justicia, por vivir en estado de misericordia, por hacer parte también de esos perseguidos por la causa del reino. Queremos invitarlos a que nos preguntemos por qué sentimos que Víctor es bienaventurado, cuál es ese contenido de la vida de Víctor que nos hace experimentar que realmente es dichoso. Y si alguna o alguno queremos expresarlo, podemos abrir nuestro micrófono y decir por qué sentimos que Víctor hace parte de ese número de dichosos y bienaventurados que entendieron que la lógica del reino es definitivamente desde abajo. Víctor es bienaventurado porque se dejó conducir por el Espíritu, porque se preocupó por la justicia y por los más vulnerables. Bienaventurado porque sueña.
Bienaventurado porque escucha y porque enseña a escuchar. Bienaventurado porque se preocupaba de todas clases sociales, especialmente los más abandonados. Bienaventurado porque su grito profético fue una luz en el caminar de América Latina. Y preguntémonos también en el marco de esta oración, ¿por qué somos nosotros dichosos de haber compartido con Víctor la travesía de la vida? Seguramente todos los que estamos aquí tenemos algún recuerdo en ese tejido vital de la memoria del corazón de algún tramo en el que compartimos con Víctor. Preguntémonos qué nos dejó, en qué nos marcó, por qué somos dichosos de haber compartido la vida con él. Si alguno o alguna queremos expresarlo. Yo compartí con Víctor en el Sínodo de la Amazonía y tuve la dicha de sentir un hermano en esos momentos más difíciles, cuando el horizonte no estaba claro, cuando nos saturaban las ideas, las ideologías, lo que divide. Yo sentí a Víctor hermano, que une y que une desde la bondad y desde lo radical del Evangelio. Tuve la dicha de sentir que la norma de la vida de Víctor era Jesús, era el pueblo, era el reino. Tuve la dicha de compartir con Víctor junto a Merindia. Y una vez al mes nos reuníamos en casa para sentir, pensar juntos, para leer, para intercambiar las vivencias, pero también para tomar té y comer fruta y reírnos de la vida y también consolarnos en momentos difíciles. Y él nos desafiaba a habitar la vida con hondura, con presencia, a animarnos a dialogar, a hacer el salto de hacerle espacio al espíritu para que nuestros diálogos no estén alejados de la belleza de la vida. A mí me produjo mucho gozo escuchar, así como lectura en unos ejercicios espirituales. Es escrito hace 50 años, hubo un concilio, fue una delicia. Por esa sumatoria de recuerdos, de memoria que seguramente todos tenemos atrincherados ahí en el corazón, demos gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La CLAR le debe mucho a Víctor. Víctor fue uno de nuestros teólogos. Estuvo en ese equipo que nos ayudó a madurar la reflexión, pero a madurar también la conciencia, a entender por dónde tenían que ir los horizontes del compromiso. Vamos con este video que vamos a observar a hacer un homenaje desde la CLAR a Víctor, el hermano con el que compartimos en tantos momentos y que marcó
con su teología, pero sobre todo con la radicalidad de su fraternidad, el camino de la vida religiosa de América Latina y el Caribe.
este hermano, este compañero de camino de la CLAR, tenía una familia más cercana, los jesuitas. Él llegó a Bolivia cuando Luis Espinal murió y a partir de entonces estuvo haciendo grandes amistades, construyendo hermandad, fraternidad aquí en Bolivia y también a nivel de toda Latinoamérica y del mundo con los jesuitas, ¿no? Siempre muy cercano, muy amigo de ellos, contándonos acerca de sus hermanos, ¿no? Y ahora quisiéramos poder escuchar las palabras del padre Arturo Sosa como representante de esta familia, de este núcleo donde fue Víctor. Queridos hermanos y hermanas de la CLAR, unas palabras para hacer memoria de Víctor Codina. Es fácil hacer memoria de Víctor Codina como hermano. Aunque no conviví tiempos largos con él, encontrarse con Víctor se convertía siempre en una experiencia de fraternidad. Su corazón nos llevaba a todos dentro de sí, como amigas y amigos en el Señor, como hijas e hijos del mismo Padre. Encontrarse con Víctor hacía compartir sonrisas y sentir la cercanía afectiva de quien acoge con el mismo cariño que él recibió del Señor y de tanta gente de la que se hizo hermano. Nacido en España, como todos saben, en el contexto de cristiandad preconciliar, en el seno de una numerosa familia católica, Víctor experimentó desde joven el encuentro personal con Jesucristo y supo reconocerlo como el Señor. Desde esa experiencia pudo hacer el tránsito al cristianismo que encontró su formulación en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Solía recordar con alegría la coincidencia de sus estudios doctorales en Roma con la segunda y la tercera sesión del concilio. Un día participé en el aula conciliar, contaba muchas veces sonriente. Fueron años de notable inquietud eclesial y teológica. Después de Juan XXIII, cuya audacia convocó el concilio, la Iglesia eligió papa a Pablo VI, dos grandes santos. La Compañía de Jesús poco antes al padre Pedro Arrupe. Como el resto de la Iglesia y la vida religiosa, la Compañía entró en un exigente proceso de ayornamiento. Las congregaciones generales 31 y 32 formulan la misión de los jesuitas como el servicio de la fe y la promoción de la justicia, conscientes de los costos de tal compromiso. En los años sucesivos crecieron las persecuciones y el martirio. Víctor vivió de cerca la muerte de Luis Espinal en Bolivia en 1980. Luego se estremeció con el martirio de Rutilio Grande y la masacre de los jesuitas y sus compañeras en El Salvador, y tantas otras vidas entregadas de religiosas, religiosos, catequistas, sacerdotes y obispos hasta ahora. Su dimensión profética se expresa en su genuina participación en la renovación teológica posconciliar, nacida de su profunda experiencia de Dios, de su familiaridad con el Señor, de su vivencia de la vida consagrada y de su fidelidad creativa a la Iglesia. En 1972, Víctor participó en el famoso encuentro del Escorial, que marcó los comienzos de la teología de la liberación. Víctor dedicó mucho tiempo e interés a la teología de la vida religiosa. Se interesó por una teología del barrio. Eran años exigentes y Víctor estuvo a la altura. Por otro lado, la teología del Oriente cristiano lo marcó. Nos llamó a sus compañeros jesuitas a dar al Espíritu Santo la importancia que tenía. En la neumatología encontró una nueva luz para la cristología. En ella también supo descubrir la opción por los pobres, otra eclesiología y otros modos de entender los sacramentos y la vida espiritual. La acción del Espíritu en los signos de los tiempos fue una de las claves de una iglesia
con la que Latinoamérica comenzaba a alcanzar la mayoría de edad. Víctor Codina dedicó también mucho tiempo al diálogo interreligioso. Sin duda, un incomparable compañero de camino. Resulta imposible enumerar la cantidad de personas con las que compartió conversaciones, encuentros, charlas teológicas, acompañamiento en los ejercicios espirituales, celebraciones eucarísticas en las comunidades eclesiales de base. Esa manera de entender la religión del pueblo que la vivió en carne propia. Para los religiosos y religiosas de América Latina y el Caribe, un compañero de camino entrañable e inolvidable. Honrar la memoria de Víctor Codina, hermano, profeta y compañero de camino, es un nuevo impulso a comprometernos nosotros a fondo, desde nuestro bautismo y consagración religiosa, a hacer del camino sinodal el modo de ser de toda la Iglesia. Contamos con la intercesión de Víctor, nuestro amigo en el Señor. Le agradecemos a Arturo por querer vincularse a este webinar en el que hacemos memoria de la vida, de la obra, de este legado que nos deja este hermano nuestro. Gracias, Arturo, por querer estar aquí con nosotros y por esta palabra que nos ayuda a hacer memoria y que nos ayuda a actualizar el compromiso de este hombre, de este teólogo que sueña. Hace unos años, muy pocos, también en el marco del Sínodo de la Amazonía, en un diálogo con Víctor, le pedimos que le hablara a la vida religiosa de este continente en un pequeño video, que nos dijera cómo nos ve, por dónde nos ve, qué soñaba para la vida religiosa del continente. Víctor está aquí, su palabra más viva que nunca. Dejemos que esa palabra nos resuene, dejemos que esa palabra nos confronte. Escuchemos al hermano que desde la plenitud de Dios sigue animando el caminar de la vida religiosa del continente. Es un vino que yo creo que nos lo da el Espíritu, que cierra puertas pero abre puertas. Y yo lo formularía con 3 palabras. Una sería la minoridad. Hemos de pasar de una vida religiosa inmensa, con poder y con muchos números, a una vida religiosa pequeña, significativa. Segunda línea sería la sinodalidad, es decir, la vida religiosa estamos acostumbrados a trabajar solos, nosotros, en nuestras obras, con nuestra espiritualidad. Hemos de trabajar sinodalmente, es decir, haciendo camino juntos con otros, con los laicos, con otras congregaciones, con sacerdotes, con cristianos, con no cristianos. Y la tercera línea sería la espiritualidad, es decir, una vida religiosa mucho más mística, mucho más profética, mucho menos gerencial, mucho menos confiado en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, sino abiertas al Espíritu, que cierra puertas, pero abre puertas. Abiertos a ese espíritu que cierra puertas, pero que abre puertas. Ese espíritu al que tantas veces con sus reflexiones y con su modo de hacer teología nos aproximó Víctor. Esta es la herencia. Una vida religiosa en minoridad, en sinodalidad y definitivamente más espiritual, más mística, en palabras de Víctor. Esta es la herencia. Vamos a darnos un minuto para escribir en el chat quienes queramos o para expresarlo en voz alta. ¿Cuál sentimos que es la herencia que nos deja Víctor? ¿Cuál es la herencia que Víctor nos deja? Quienes quieran en el chat y quienes quieran simplemente abrimos el micrófono y lo expresamos.
Están diciendo en el chat que Víctor nos ayudó a ver con los ojos del alma y desde ángulos diferentes la realidad de nuestro pueblo. Vamos también a abrir el micrófono y expresarlo. Dulce María dice que su mente abierta, llena de paz, impulsadora de renovación. Tarcisio dice que su profunda y auténtica espiritualidad profética. Queremos acoger esa herencia, queremos agradecerla. Alirio dice que su neumatología, desde la humildad, coherente, con esa coherencia humilde. Israel dice que su andar, su sentir, su orar, su creer en el pueblo de Dios y en la casa común. El seguimiento de Jesús a Víctor lo condujo a optar también por movilizarse, por salir, por trasegar otros caminos. Y el seguimiento lo trajo a estas tierras, a las tierras de nuestro continente. Y por eso se hizo para todos nosotros más próximo, más hermano, más cercano. Y desde estas tierras del continente nos fue enseñando que el espíritu acontece desde abajo. Y hoy más que nunca esa certeza tiene que movilizarnos en este hoy de nuestra iglesia necesitado de renovación, de transformación, pero sobre todo también de la experiencia de caminar juntos. Esta amerindia acogió a Víctor. Esta amerindia también le ayudó a formar su corazón. Y desde esta amerindia queremos hacerle un homenaje. Tania, si nos compartes eso que desde lo profundo del río y en sintonía con la gente sentimos que es también el homenaje que queremos hacerle a Víctor en esta noche. Esta amerindia junto al equipo itinerante, a raíz de la experiencia del sínodo sobre Amazonía, y recordando cada momento que Víctor compartió con el equipo, con las canciones, cómo los símbolos fueron cuestionando su modo de pensar, su alegría al ver los cambios que se hacían, cómo el equipo itinerante impulsaba junto a otros que los otros lenguajes se puedan escuchar durante las asambleas sinodales, antes también y después. Nos ha animado a pedirles al equipo itinerante que en la voz de Marita nos comparten este modo de percibir a Víctor y su modo de hacer teología. Han sido unos
historias de mucha riqueza y en este ir navegando quería compartirles un poco porque sé que están reunidos para este webinar en memoria a Víctor Codina y nosotros lo hemos tenido muy presente y muy presente desde algo que en el sínodo estuvo allí y que él de una manera especial le tocó su corazón, ese teólogo que sueña y que de otras formas también, en otras formas de comunicarse, también se sintió en sintonía con muchos sueños. Y cuando fue el sínodo, desde la experiencia de la música y la música también como una manera de comunicarnos, de tejer diferentes experiencias en esa unidad con toda esa diversidad, se gestó esta música de avancen para aguas más profundas, con ese versículo de Lucas. Y quería un poco compartir de dónde surgió. Algo que estuvo tan presente en el sínodo, pero que surge de lo pequeñito, que surge desde abajo y desde esas entrañas, ¿no? Justo antes de ir al sínodo ya habíamos pensado que sería bueno tener como alguna música que acompañara ese versículo, pero no la encontrábamos. Y era la noche antes de ese encuentro, ¿verdad?, que íbamos a tener en la Basílica junto con el Papa Francisco para hacer esa procesión hasta el aula sinodal Paulo VI. Y no llegaba nada de esas cosas, que no había nada así que nos animase a poder traerlo y compartirlo. Y en el sínodo estaba Cirineo Kun, que estaba con el grupo de Verbo Film. Ellos después sacaron un documental sobre el sínodo y él es músico también. Así que empezamos tarde en la noche, ya como a las 10 de la noche, a escribirle a Cirineo. Cirineo, ¿será que tienes alguna música o conoces alguna música en donde ese versículo de avancen para aguas más profundas y lancen sus redes para pescar, algo que sepa? No, nada. Bueno, a los segundos volvió a escribir, pero ya no solo escribiendo, sino con una tonada de lo que pudiera ser aquella música. Y a los segundos ya estaba hasta con piano, eso por la tecnología y todo lo que nos traen, ¿no? Ensayamos muy poquito esa noche, ya eran 10, 11 de la noche, y al otro día por la mañana ya estábamos compartiendo en la Basílica ese avance para aguas más profundas y lancen sus redes para pescar. Conversando con Tania me decía que esa música a él le gustaba mucho, que le parecía de una forma muy sutil, muy sencilla, pero muy profunda. Así como él, ¿verdad? Así como un teólogo que sueña y que podía expresar con mucha sencillez su sentir, su pensar. Y desde este río, que ha sido la verdad, ese adentrarnos a aguas más profundas, no solo por el río, sino también por las realidades que nos vamos encontrando en el camino, por los pueblos con quienes hemos compartido y que ellos también han compartido con nosotros toda su sabiduría. Es desde aquí que los acompañamos y que sentimos que esa música desde abajo se sigue fortaleciendo, se sigue haciendo como desde las entrañas una invitación que él ya nos hacía, pero que la propia realidad desde abajo también nos sigue reforzando ese avancemos para aguas más profundas. Avancen para aguas más profundas y lancen sus redes para pescar. Avancen para aguas más profundas y lancen sus redes para pescar. Avancen para aguas más profundas y lancen sus redes para pescar. Avancen para aguas más profundas
y lancen sus redes para pescar. Avancen para aguas más profundas y lancen sus redes para pescar. Avancen para aguas más profundas y lancen sus redes para pescar. Esta es la invitación que nos hace Víctor desde lo profundo de este río por el que él se desvivió también estos últimos años. Avancen hacia aguas más profundas y lancen sus redes para pescar. Tania, que conoció tan de cerca a Víctor, que compartió tan entrañablemente con él, nos cuenta que a Víctor le gustaba escribir en las noches, tal vez porque la palabra es una forma de romper la noche, tal vez porque la palabra es una forma de trascender la crisis, de aferrarnos a la esperanza. En la Clara estuvimos pensando cómo hacer memoria a este hombre que marcó tan fuertemente nuestra identidad, la identidad de la Clara, de la vida religiosa del continente. Y con el equipo de teólogos de la Clara pensamos que la mejor manera era seguir haciendo también teología, seguir sumando reflexión y recoger eso que sentimos, que es el aporte de forma gratuita, sale hoy a todos nosotros para que podamos leer, recoger, rememorar ese legado de nuestro hermano. Isra, si nos cuentas. Gracias, Lili. Tenemos un lindo número de la revista CLAR, una edición especial que corresponde también al número 3 de este 2023. El espíritu actúa desde abajo. Víctor Codina, un teólogo que sueña. Aquí escriben amigos de Víctor, amigas de Víctor, discípulos de Víctor, compañeros de Víctor, admiradores de Víctor, admiradoras de Víctor, quienes soñaron y caminaron con él. Creo que desde el secretariado presentarán el contenido de la revista. Bueno, entonces queremos ofrecerles esta edición de la revista, esta edición especial de la revista para todos ustedes, y por eso los invitamos a que visiten nuestra página web www.clar.org y ahí encontrarán la revista totalmente gratuita para que todos podamos tener acceso a ella, y también podremos conseguir otros tomos, otras ediciones de nuestra revista. Entonces, invitadísimos todos a que podamos ingresar a nuestra página web www.clar.org. Es un sencillo homenaje, es una sencilla manera de dar gracias por la vida de este hermano con el que compartimos tantos caminos, tantas opciones,
Es una manera de hacer memoria, de mantenernos en la memoria y de reconocer que la memoria nos conduce al compromiso. Hay que avanzar hacia aguas más profundas y echar las redes para pescar. Y eso en este hoy de la iglesia significa pues seguir trabajando decididamente por una iglesia más sinodal, en la que caminemos en condición de hermanos. Por eso vamos a terminar este webinar pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de vivir esa auténtica renovación, la renovación que surge desde abajo, la que surge de encarnar los valores del Evangelio y de hacer nuestro el proyecto y la pasión de Jesús, el reino. No más enmiendas vacías a la palabra, no más discusiones vagas y sin espíritu, no más retórica despoblada de pueblo, que no avancemos más por orillas que nos acomodan, por lenguajes que nos hieren y dividen, por sendas que nos polarizan. Que la certeza de tu presencia nos libere de redes caducas, de prácticas enquistadas, de modos obsoletos. Que tu voz repueble de sentido, centre el corazón. Y nos haga más aptos para el bien y la belleza. Que seguirte sea la opción que moviliza, la pasión que ilusiona, que la experiencia de sabernos mirados y amados nos convierta en guardianes de la tierna caricia de tu reino. No más remiendos a la red. Que la audacia creativa e inédita de tu espíritu la haga nueva, nueva y tuya, tuya y de tu pueblo, tuya, nueva y para el reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que la experiencia de la vida nueva, de la vida plena de Víctor, esa certeza que él tenía en la resurrección, que ese revestirse de esperanza, también nos abrigue hoy a nosotros en este deseo de prolongar con nuestra existencia la vida y las opciones de Víctor. Tania, ¿hay algo más que quieras decir desde lo profundo en este homenaje sencillo que queremos hacerle a este hermano que sueña? Solo, como él siempre invitaba, ¿no? Dejarle espacio al espíritu y animarnos a hacer una teología que sea más narrativa, más simbólica, más cercana y sobre todo a dejarnos transformar y convertir por el contexto, por las personas, por la naturaleza, por aquello que no se ve, pero que está presente, y por quienes se han adelantado en el camino y ahora nos inspiran a seguir por Víctor. Gracias a todos por haberse conectado a este webinar en el que hacíamos memoria, agradecíamos la vida de Víctor, todos invitados a acercarnos a esta edición especial de la revista, compartirlo también con otras personas que a lo mejor no han tenido acceso a ella y que en lo cotidiano podamos seguir reconociendo que el espíritu actúa desde abajo y que nos invita a echar las redes hacia aguas más profundas. Que tengan una buena noche, feliz descanso y que la certeza de Víctor
con nosotros, nos siga animando en el camino. Un abrazo a todos. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. A ti, Tacho. Un abrazo. Todas a ustedes, niñas, que nos animaron tan bonito. Gracias. Muchas gracias. Un lindo homenaje. Muchas gracias. Gracias. Sí, muy bonita. Bien bonita. Muchas gracias.